a vosotras tres, buenas tardes. Los que estáis en casa, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, esperamos que esta sesión que vamos a compartir con vosotros, bueno, pues os pueda ayudar. Es un poco el objetivo de generar este tipo de sesiones con vosotros como familias. Habéis visto el tema que tenemos esta semana, que es cómo lidiar con los celos entre hermanos. Fijaros, habíamos puesto ahí cuál era el tema, es decir, ¿por qué? Primero, este tema fue un tema que vosotros demandasteis el año pasado, ¿vale? Es decir, que fue algo que dijisteis que los celos eran importantes, entonces, aparte de eso, es que realmente a nosotros nos interesaba porque pensamos que es algo que a largo plazo, bueno, pues puede traer consecuencias si no se van un poco disminuyendo el tema de los celos. ¿Por qué este tema? Por un lado, porque genera preocupación y angustia ante nosotros, las familias, porque genera inquietudes y sentimientos a veces como padres de culpabilidad cuando vemos que realmente las cosas no salen como nosotros queremos. Y luego, pues bueno, ¿qué nos genera las familias? A veces frustración de ver que no conseguimos a veces lidiar o un poco nivelar las situaciones cuando tenemos más hijos. Fijaros, pero el tema de los celos, ¿qué entendemos como celos como tal? Pues habíamos puesto ahí nosotros. Es un estado afectivo, ¿vale? Es un estado, habíamos puesto también emocional, en el que ellos sienten realmente miedo, ¿vale? Por eso reaccionan a veces de esa manera. Esos celos son emociones normales y que generan por parte de ellos también un tema de ansiedad. Es decir, ellos reaccionan ante la situación que viven por el tema de precisamente de tener otros hermanos. Y luego, es algo importante, lo habéis oído, a veces se llama síndrome de destronamiento, síndrome del príncipe destronado. Es decir, ellos sienten que han perdido un papel, un rol dentro de casa. Es decir, en el momento que aparece un personaje diferente es como mis padres ya no me van a querer, mis padres ya no me van a dedicar tiempo, y eso de alguna manera es la sensación y el sentimiento que tienen, pero es todo a nivel emocional, ¿vale? Es decir, no es real, porque es como cuando vosotros decís, pues si le damos cariño, atención, ya, pero ellos lo viven de una forma distinta, ¿vale? ¿Por qué surge? Nos habíamos puesto ahí. Surge cuando el niño se siente ignorado o desplazado, evidentemente. Es decir, si ellos no tienen ese sentimiento, esa emoción, ellos no actúan, pero realmente cuando tienen esa sensación, ellos de alguna manera os trasladan esa angustia con distintas reacciones que luego os va a comentar Carmen. No siempre los celos, pues aquí son asociados a la llegada de un hermano. Sabéis que también a veces los celos, os habíamos puesto antes, un cambio a veces de pareja, es decir, que los celos por el tema de un hermano puede aparecer, pero puede aparecer por el tema de que en un momento determinado una pareja se rompe y aparece otro personaje y ellos sienten celos ya no por el hecho de un personaje de su edad, sino porque en la otra pareja en un momento dado lo viven como un enemigo, ¿vale? Es decir, me están robando parte de mi tiempo. Entonces, esos celos, ¿qué es lo que, qué tienes que interpretar por los celos? No angustia, sino que ellos lo viven como una forma de protegerse, ¿vale? Es decir, os ponemos ahí, se protegen y quieren seguir teniendo esa misma atención que consideran que han perdido cuando no es real. Porque vosotros encima, por el hecho de las circunstancias que os suceden, le dais muchísima más atención, ¿vale? Pero no la viven así ellos. Y luego, esta emoción de los celos infantiles, os hemos puesto, aunque sea incómoda, es normal, vuestro hijo necesitará un tiempo. Antes yo comentaba con Ana, es decir, el tema de los celos también es algo cíclico, ¿vale? Que en un momento dado se puede disminuir, pero pueden volver a aparecer. Eso es como cuando decimos, tienen una necesidad de atención, reclaman atención, y dices, pero se le da atención ya, pero es que a veces lo que ellos sienten no es lo que nosotros sentimos como adultos. Entonces, en este caso, en un momento determinado, ellos necesitan también asimilar, como en el caso de Ana. Ana tiene tres hijos, entonces decíamos que el mayor tiene que asimilar que la del medio, bueno, pues de alguna manera está ahí y va a seguir estando ahí siempre. Entonces, eso lo tiene que asumir. Y ese tiempo, hasta que ellos lo asumen, de alguna manera es como un rechazo. O sea, se revelan y se revelan de formas diferentes, ¿vale? Y por eso no tenéis que sentiros mal, ni vosotros como padres enfadados, ni frustrados, sino que hay que entender y asumir que esa situación está ahí y lo importante es que sepáis cómo la podéis canalizar, ¿vale? Bueno, y esto hemos querido dar un toque un poco técnico para que entendamos qué le pasa al cerebro con los celos. Los celos tienen muchísima carga emocional y están muy relacionados con el sistema límbico, que es el que está relacionado con las emociones y con nuestro comportamiento. Y hablamos de la amígdala, que no sé si os suena, pero es la que está relacionada con la forma de controlar nuestras emociones. ¿Y qué le pasa a los niños? Que percibe la llegada del hermano en este caso porque es el tema un poco que nos ocupa, como una amenaza. Entonces la amígdala crea conexiones y intenta, su reacción es que se aleje de esa amenaza que él percibe. Entonces por eso a veces tiene un comportamiento un poco agresivo, pues el chincha o de rechazo o picarlo y demás. Es un poco para que entendamos también cómo va nuestro cerebro y que no es que al niño le pase nada o que sea malo, sino que al final es una reacción emocional ante una amenaza que percibe, que no es real, pero a él sí la percibe como algo así, como ha dicho antes Lourdes, ¿no? Un poco de
me desplazan de la zona a la que yo estoy acostumbrado, o no me da la atención que yo creo que necesito, no que no se la dé, sino que él no la percibe como que es la que se merece, ¿no? A lo mejor. Causas y consecuencias. Sí. Bueno, nos ponemos ahí. Origen, es decir, ¿qué puede ser lo que provocan los celos? Pues os hemos puesto por un lado el nacimiento de un hermano, evidentemente, por otro lado pueden ser conflictos entre los hermanos, ¿vale? A veces genera el tema de los celos, y luego cambio de pareja, que es lo que habíamos dicho, es que la palabra celos como tal a veces tiene connotaciones diferentes dependiendo del entorno familiar. Consecuencias que puede tener, es decir, entender, si recordáis, en todas las sesiones una de las cosas que os hemos dicho es paciencia. ¿Vale? Es decir, la paciencia es algo fundamental para entender distintos comportamientos de los críos en distintos momentos. En este caso de los celos, la paciencia es fundamental porque si no el sentimiento que os hemos dicho de frustración y de agobio y de angustia os bloquean. O sea, eso es como a los alumnos cuando les decimos la emoción te embarga y lo que tienes que hacer es parar emoción y piensa, sé frío. Pues aquí lo mismo, es decir, a veces hay que ser racionales y no dejarnos llevar por la situación de lo que nos está pasando en ese momento. Pero ¿cómo reaccionan ellos? Pues ahí tenéis, y eso cada uno lo puede vivir en función de la circunstancia. Conductas agresivas o regresivas, ¿vale? Es decir, que pueden volver a etapas anteriores, es decir, desde que dejen de comer, desde que se pueden hacer pis, desde que no se visten, desde que hablan como bebés, ¿vale? Hay situaciones que dices, pero bueno, ¿y esto qué está pasando? Y dices, ya, pero es que es una forma de que, fijaros, muchas veces es entenderles que si hacen eso, le vais a dar atención, porque si empieza a hablar como un bebito, si empieza a hacerse pis, si deja de comer, si no se viste, si llora por la noche, como deciros, cosas que dices, pero si esto lo hacía, ¿por qué lo deja de hacer? Entenderlo, es decir, es como te necesito, no me das la atención, me busco una manera de conseguir el efecto para ti, ¿vale? Y ahí nuestro rol es que hagamos refuerzo de eso negativo, es como lo estáis sintiendo, pero no, de alguna manera no se lo digáis, porque entonces reforzáis y él dice, anda, genial, llega el mensaje, ¿vale? Luego, terrores nocturnos, rabietas, eso es tener en cuenta también que muchas veces puede aparecer, es decir, aparecen miedos que no son reales, pero es una forma de teneros vosotros de alguna manera ahí con ellos, ¿vale? Os demandan, entonces si por la noche vienes y estás en la cama conmigo, tengo susto, pero muchas veces no es real, o sea, realmente lo que buscan es que tú les des esa atención que de alguna manera demandan. Comportamientos desobedientes, ¿vale? Es decir, es como, no, te hago caso, ¿vale? Es como rebeldía pura y dura. Tener cuidado, no es que sean desobedientes, yo digo, ellos no son desobedientes, buscan a través de ese comportamiento, es una conducta que genera un efecto y en función de lo que vosotros y cómo actuáis, él dice, genial, esto funciona, por aquí tiro, ¿vale? Por eso, ser vosotros en ese sentido más inteligente que los peques, no os dejéis llevar por el entorno y por la situación. Somatización, molestias físicas, a veces puede pasar, eso pequeños y grandes, es decir, los grandes aquí en los exámenes devuelven, les duele el estómago, cabeza, quiero deciros que cada uno en un momento dado en función de las circunstancias lo viven como algo físico y a ellos les puede pasar, es decir, de repente tienen fiebre, se encuentran mal, buscan que tú vayas al cole y me llevas al médico, pero es un tiempo que ya estás conmigo, con lo cual entenderles, ¿vale? Es decir, que también a veces ahí, yo os diría, reforzar esa conducta, decir, estás malito, pobrecito mío, si yo te quiero mucho, es decir, intentar, porque ellos lo que buscan es ese tiempo te necesito, ¿vale? Pensar, es decir, yo poneros como adulto en un momento dado cuando perdéis a alguien, si ese tiempo lo pudierais ganar de alguna manera, lo haríais. ¿Qué haríais? Ellos lo hacen de una forma diferente, pero es exactamente igual, ¿vale? Inseguridad igual, es decir, el nacimiento de un hermano o los conflictos entre hermanos les genera una inseguridad tremenda, ¿vale? Con lo cual, ¿quién puede dar esa seguridad? Vosotros, ¿vale? Como padres son los que podéis de alguna manera afianzar ese momento por el que están pasando, que es transitorio, es decir, que en ningún momento es algo que se queda establecido, sino que es durante un tiempo y ahí tenéis que estar vosotros dando esa fuerza. Agresividad, por supuesto, es decir, críos que son a lo mejor un amor, de repente dejan de ser un amor, ¿vale? Y empiezan a hacer cosas que dices, ¿y esto? Entenderles, si les comprendéis de alguna manera podéis frenar ese comportamiento. Irritabilidad, exactamente igual. Retraimiento, es decir, de repente que son tenéis hijos que son súper abiertos y de repente dices, pero si antes se comía el mundo, ¿vale? Si antes iba y hacía y ahora se te pega y te dice, no tú, o lleva, y dices, no, empujad vosotros, es decir, esos comportamientos son normales, ¿no? Fijaros, a veces el error como padres es que verbalizamos lo que los enanos, en sentido cariñoso, ¿vale? Nos trasladan a nosotros, ¿entendéis? Es decir, que de alguna manera intentar no decir aquello que en un momento dado él os está transmitiendo. ¿Sí? Y luego, tristeza, a veces también, es decir, a veces ellos están en una situación que dices, ¿qué es lo que te pasa? Eso es lo que le pasa, es decir, que ha venido un personaje nuevo, ¿vale? Es decir, que entienden que te come espacio, que te come tiempo, que ya no estás exactamente igual como estabas conmigo y dices, no es real, pero en un momento determinado, bueno, su sensación es esa. Entonces, yo os diría,
y luego lo vais a saber, decir, estar con él, darle ese tiempo de decir, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? Es decir, hay un tiempo que tenéis que de alguna manera buscar con él. Vale. Y luego la inseguridad, que es lo que os hemos dicho ahí. Carmen, estás Perdón. Nada. Fijaros, señales de alarma, es decir, estos son... Sí, como cosas a tener en cuenta que Sí, ¿vale? Importante. hay que fijarnos para ver que ellos pueden estar desarrollando esos celos infantiles, Que os da porque se pistas. enfada más, que tiene manifestaciones verbales de no sentirse querido, no sé si os ha pasado, pues ya no me quieres tanto, o quieres más al hermano que a mí o a la hermana, conductas, pues lo que ha dicho antes Lourdes, ¿no? De conductas que ya se habían superado y ahora ya o sea, se hacen pis otra vez, son menos autónomos a la hora de vestirse, a la hora de comer, o son más introvertidos, es como que ahora aparecen conductas que no tienen nada que ver con lo que es nuestro niño o nuestra niña. Ser un poco más terco, más negativista, más retar más también, conductas más desobedientes, suelen aparecer también con los celos infantiles, o culpar a los otros de sus propias actitudes, pues sobre todo a los hermanos, ¿no? Os imagino que os habrá pasado, pero yo no he sido, ha sido el hermano, ha sido la hermana. Son pequeñas cosas que dices, vale, tiene estas conductas que no son normal en él o en ella, puede estar teniendo celos. Y no tienen por qué aparecer desde el inicio, los celos pueden aparecer también más adelante, a lo mejor al principio está encantado y no le pasa nada, y más adelante, a medida que el hermano se vaya haciendo más grande, que requiere más atención también, pues aparecen los celos. También pueden ocasionar mentiras, a lo mejor es una forma de llamar la atención, se pueden volver un poco más mentirosos o adornar la realidad de otra manera, que son pues, manifestaciones que tenéis que ir fijando para tenerlas en cuenta y poder actuar. ¿Alguna de estos ha pasado? Sí, ¿no? Todas. Sí, que cuando es un bebé, como es una meba, Claro, es como que no tampoco hace le nada. molesta. Pero Sí. cuando empieza a hacer gracias, es Exacto. como, pues mira yo, pues yo, pues tú no. O sea, la frase más repetida en mi casa es, ha sido Borja. Ha sido Borja, todo ha sido Borja. Que es verdad que no es un cafre, pero Sí, sí. Y como encima los Tío, hombres pero se yo pueden creo que alguna hacer- vez habrá sido que él no ha sido. Y hace, como diciendo, bueno. Pero, Claro. Sí, pero bueno, pues que entendáis también que es normal, que hay cosas que no se pueden consentir, pero bueno, también desde el entendimiento de, vale, pues lo hace con un sentido, porque se siente mal, porque al final está generando pues un malestar a él o a ella. Actuaciones. Cuando llega, en el caso de la llegada de un hermano, es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que identificar la conducta de celos y las situaciones más conflictivas, analizar, ¿vale? Fundamentalmente lo que nosotros decimos es observar, o sea, ser observadores realmente, no os metéis en la situación, sino quedaros un poco fuera para poder analizar la situación. Paciencia, eso ya sabéis que en todas las sesiones de familia que hemos dicho, la paciencia es vital, o sea, cuanto más tengáis, muchísimo mejor para poder reconducir. Observar, validar y reconocer su emoción, ayudando siempre a describir lo que pasa, es decir, las emociones en este tema es fundamental, es decir, que os pueda trasladar, pero eso lo tenéis que hacer también vosotros, es decir, que de alguna manera le digáis, jo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es decir, que eso lo trabajéis en casa para que en un momento dado pueda decir, jo, pues me siento triste, me siento, no estoy contento o estoy enfadado, ¿vale? Es decir, motivo, y que podéis establecer esa comunicación, porque si no, él no va a decir nada, ¿vale? Pero eso de alguna manera lo tenéis que trabajar a nivel de casa. Luego, importante, decir que esto sería un paso un poco previo antes de que pueda venir un pequeñín, hablar y preparar durante el embarazo, es decir, el que él forme parte y que de alguna manera vaya tomando parte activa del nacimiento de un nuevo pequeño personaje en casa y luego planificar con quién estará durante el parto. Cuanto más información en ese sentido pueda tener él, mucho mejor, porque si no él siente una sensación de abandono, es decir, mi mamá encima se va, ¿vale? Me quedo, ¿y dónde me quedo? ¿Y con quién me quedo? ¿Y quién me cuida? ¿Y cuánto tiempo? O sea, eso cuánto, en este caso, es decir, una vez que tenéis hijos ya, son situaciones de celos, pero antes de venir un bebito lo que hay que hacer es de alguna manera generar esas expectativas positivas para él, porque si no, eso, pero pensar, yo digo, eso es como un adulto, cuando dicen, de repente te vas a cambiar de trabajo y tú dices, vale, ¿y dónde vas? ¿Y en qué sitio? ¿Y cómo voy en el transporte? Es decir, esa angustia que podemos sentir los adultos ante una situación de cambio es lo que él va a sentir ante una situación de cambio, porque al fin y al cabo es mi hermano, lo que venga sea mi hermana. Pero es un cambio. Y el personaje fundamental, mami, ¿vale? Es decir, con mamá, ¿qué pasa? Porque papá está, pero mamá, ¿vale? Entonces, de alguna manera eso se puede disminuir si nosotros nos anticipamos y de alguna manera le hacemos partícipe de lo que va a venir.
¿de acuerdo? Claro, es que imaginaos que de repente le decís, o le pueden decir, te vas a la casa de los abuelos de hoy para mañana, 2 días, y aparecéis con un bebé en brazos, que ella lo sabe, ¿no? Que evidentemente se lo habéis dicho y demás, pero pues es un choque también emocional para ellos muy fuerte. Entonces todo lo que se pueda preparar, que aún así pues luego surgen 1000 cosas, pero si lo tienen ya anticipado y organizado en su cabecita, pues mucho mejor. Más cosas que podéis hacer, resolver sus dudas y preguntas. No sé si os ha pasado cuando estabais embarazadas o después del hermanito, o alguna pregunta que tuvieran, o dónde va a dormir, o no sé, ¿os ha pasado algo de esto? ¿Os han preguntado? A lo mejor no son nada curiosos. Curiosas. ¿Con Javi no, Ana? Sí. Sí. Se han preguntado. Sí. Pues intentar resolvérsela desde la... Bueno, todo esto es un poco prevención, pero pues si os animáis a tener más. Y pues eso, desde la naturalidad, las preguntas que podáis, adecuadas a su lenguaje, y las que no se puedan responder, porque ni vosotras las sabéis, porque no se responden, y ya está. Fomentar un poco la ilusión para participar en los cuidados, que no es darle la responsabilidad, sino por lo menos pues, cooperar con vosotros, que os ayude pues, a comprar alguna cosita, o al baño, o a cambiarlo. Dedicarle tiempo a solas también, esto imagino que ya lo habréis leído en 20.000 sitios, y reforzarle mucho su autoestima y seguridad. Pues recordarle mucho que no lo queréis menos, que simplemente pues ahora ha llegado otra persona, que tenéis que dedicarle un tiempo a cada uno, y pues si le podéis dedicar un tiempo al mayor en especial y solito, pues mejor, porque también se va a sentir un poco más seguro. Y pues recordarle un poco pues que cuando él estaba también en esa misma situación, pues también habéis tenido que cuidarle más, que estar más pendiente, porque al final pues un bebé requiere de estar con 20.000 ojos. El tema del tiempo es súper importante, que dediquéis tiempo a cada uno de ellos. O sea, a veces es tiempo en común, pero tiempo individual, es decir, cada uno puede no decir nada, pero agradece muchísimo el decir, jo, ese tiempo es mío como mamá. ¿Vale? Es decir, y sobre todo sois vosotros como madres, los padres también tienen un rol diferente, ¿vale? Con lo cual, el agobio para ellos es la mujer, o sea, es la madre realmente. Entonces, que tengáis un tiempo para decir, jo, un ratito, pues como tú decías, Ana, decir, cada uno en un momento dado me voy con uno y me voy a tomar algo, o hago algo especial con que lo sientan y decir que mamá es mía, ¿vale? Bueno, el caso de Ovillo, ¿vale? Exactamente igual, decir, o en el caso de Oli. Pero ese tiempo tiene que estar siempre, de decir, una vez cada 15 días, o puede ser espontáneo. Puede Porque, ser por ejemplo, espontáneo. surge un cumpleaños e intentas que, si puede ir solo mejor y así él está de protagonista con sus amigos tal, o que seas como siempre. Yo, lo que decía Carmen, puede ser espontáneo y puede que dependiendo de O cómo... las dos cosas, que lo tengáis a lo mejor como establecido, venga, este día pues hacemos, nos vamos al parque, o hacemos una mini cena nosotros, y luego aparte pues cosas espontáneas que vayan surgiendo, algún tipo de juego, alguna película, no sé, ya también dependiendo de la edad de cada uno. Y observación en casa, es decir, los que tenéis evidentemente 2, 3, enseguida percibís quién en un momento dado te demandan, y ahí es donde hay que decir, venga, ¿qué te parece si hacemos, si nos vamos algo especial? Porque eso para ellos es como, guau, ese tiempo es como mamá, ¿vale? Y eso lo viven intensamente. Entonces, a veces hay Leticia, te diría, unas veces espontáneamente y a lo mejor otras en función de quién es el que puede estar sufriendo, decir, oye, tú y yo, venga, nos vamos solos, ¿qué te parece? Además, algo como bajo cuerda, ¿cómo decirlo? Es decir, ¿qué te parece si hacemos? Porque eso es como que le da un motivo distinto y le da una alegría especial, ¿vale? Porque es cubrir, o sea, yo digo, los celos es muy duro, de hecho, luego os vamos a decir consecuencias que pueden tener cuando esos celos que son en la infancia, o sea, todos los traumas de la infancia, ¿vale? Lo hemos puesto también, es decir, las consecuencias que puede tener cuando eres más mayor, en la adolescencia, en las parejas, es decir, todo eso se traslada en el tiempo. O sea, muchas veces, cuando nosotros, y os lo decimos sinceramente, tenemos entrevistas con familias, ¿vale? Y de repente decimos, jo, esta gente ha tenido que pasar un mal cuando era pequeño. O sea, sensaciones que tenemos Carmen y yo en las entrevistas de decir, los padres, estos padres en un momento dado, o el padre o la madre, es decir, nosotros ahí tenemos esa parte, os diría a nivel nuestro profesional, de que analizamos cuando estáis vosotros y decimos, jo, a lo mejor este papá ha sufrido cuando era pequeño por la reacción que tiene, por cómo comenta, y dices, jo, qué pena, porque realmente sin querer proyecta en los hijos lo que te ha pasado y los celos quedan residuos. Es decir, que si eso de alguna manera no somos conscientes los padres de darnos cuenta de ello, es decir, a largo plazo, en el tiempo, tiene consecuencias, ¿vale? Con lo cual algo que parece, guau,
celos, qué tontería. O sea, es algo que nos importa a nivel de familia, pero es que tiene un peso mucho mayor, ¿vale? Es algo que dices, hay que cuidarlo muchísimo, porque los celos entre hermanos al final eso genera a largo plazo disputas entre hermanos o en familia. ¿De acuerdo? Es decir, que todo eso tiene proyecciones mucho más allá. ¿Vale? Entonces, bueno, en la medida en que ahora sois pequeños, siempre os decimos nosotros los pequeños, es donde podemos ir guiando, luego se puede, pero ahora mismo en la infancia es cuando realmente podemos ir modificando montones de cosas que luego, si no, tienen problemas a largo plazo. ¿Vale? Evitar. Ahí no. Sí. Evitar, los hemos puesto ahí. No. No, pero cosas que podemos evitar, bueno, es que un poco pues ya lo hemos ido diciendo, los gritos y las descalificaciones, sobre todo el no invalidar sus sentimientos, si está enfadado, si está triste por algo, pues evitar las frases de es que no te puedes poner así, es que no te tienes que poner así, es que ya eres mayor, pues un poco que son como las primeras que nos salen, pero intentamos evitarlas porque al final ellos han puesto así por algo concreto. Lo de mayor que acabo de decir, evitarlo. ¿Vale? Aquí Tú no eres se el dice. mayor. Yo es que no estaba segura, pero mi marido lo usa mucho en el mayor. Es que es el mayor y yo digo, yo creo que eso no se usa, pero como tampoco lo sabes. Eso es un peso, es como que le pones una carga encima. Y una responsabilidad que no tiene por qué. Muy duría. Dar privilegios a unos hijos frente a otros. Aquí es muy típico también, yo he visto sobre todo en abuelos o en tíos y algunos padres también, pero bueno, más en algo que no es más del núcleo de casa, el decir, pero si tú eres mi favorito, si lo haces a conciencia, o sea, tú piensas que está bien, ¿no? Que no lo haces a mala conciencia ni crees que eso tiene un efecto negativo, pero al final también lo estás situando en una posición de desigualdad frente al hermano. Entonces tampoco es bueno para tener al final que estar en una posición de igualdad los dos y los queréis a los dos por igual y cada uno tiene unas necesidades diferentes en momentos diferentes de su vida, pero expresiones también como pues es que tú eres mi favorito porque piensas, como es el otro es pequeño, no se entera, pero claro, el mayor sí y ya está como, vale, soy su favorito, soy mejor, pues ya se va creando también ahí una idea equivocada de la realidad. Intentar también pues, evitar las comparaciones entre unos y otros, simplemente pues, dejar claro que cada uno tiene unas necesidades y está en un momento diferente, pues uno necesita que le ayude con los deberes y otro que le ayude a cambiarse el pañal, pues son cosas diferentes. Y pues evitar tomar partido por unos y por otros, intentar mediar la vida de lo posible, a veces no es tan fácil lo que proponemos, pero bueno, intentarlo. Pero a veces también, os lo hemos dicho antes en entrevistas particulares, cuando haya conflicto, si no hay riesgo, no os metáis. ¿Vale? Es decir, dejar que lo intenten solucionar, no siendo que dices, la cosa ya toma un matiz serio, tenemos que intervenir, pero si no dejar que sean ellos a veces los que de alguna manera resuelvan el problema, porque si no, os hacen partícipe, decir, claro, es que tú estás a favor, es decir, es como que tú le has dicho y entonces ya fatal, porque te están viendo posicionado con uno de los hijos, y dices, no, entonces en la medida en que podáis, ¿vale? Como por ejemplo, ponemos ahí comparaciones, intentar utilizar los mayores Leticia para los pequeños, o sea, ahí sí que es bueno, o por ejemplo el hijo con Mía, ¿vale? Decir, oye, es que tú le puedes enseñar y le puedes decir y le puedes hacer, o sea, es como, eres importante para poder cambiar algo con respecto a los hermanos pequeños. Sí que se lo enfoca, yo creo que sí que se lo enfoca así, como que, pero yo digo, que no le obsesión, bueno, cuando le dice, como que están aprendiendo de ti, no sé cómo se Sí, como que eres un ejemplo para tus como hermanos de de portar bien. Claro, es que claro. sí, ¿no? Sí, eso es bueno, porque ahí le estás diciendo que de alguna manera lo utilizas a él, que es el mayor, pero en sentido positivo. ¿Sabes? Sí, el padre sí lo usa así, en realidad. Pero eso yo es ya bueno. cuando grito y tal, ya no sé lo que hago. No te enfades, es que tú eres mayor, es que como no te hago tanto caso porque eres mayor, ¿no? Que viene un poco a hacer el mensaje, pues eso evitarlo. Vale. Claro, es verdad que yo sí que utilizo mucho es que tú tienes que darle, tú le tienes que enseñar, si tú haces esto mal y tu hermano lo hace mal, luego no te enfades, porque es lo que está viendo y se piensa que es lo bien, porque se piensa que tú que eres la mayor lo sabes mejor, y entonces claro, hace como... Claro, eso es más una cooperación entre los dos que estamos aprendiendo. Es un poco, y eso yo lo noto mucho, que cosas que, no sé qué sé, Jimena le da ahora por sentarse siempre como retorcida para cenar. Y entonces el otro no se siente igual. Claro. Y entonces os podéis sentar derechos los dos y hago así, para no decirle nada, le hago. Claro, genial. Entonces hacen, Borja, hay que sentarse derecho porque si no te manchas. Pero es eso, es porque es imitación pura de lo que hace la otra. Sí. ¿Y en qué momento intervenís?
Yo os diría cuando veáis que la cosa Cuando hay se sangre. cuando ya veáis que la cosa se pone fea. O sea, es que a lo mejor a pegarse no, pero gritos puede ser uno al otro. Depende, de verdad, depende en un momento dado, Ana. Si ves que eso toma un matiz que no puede ser, ahí cortas. Pero si no, retirada, no entréis. Porque si no te va a hacer partícipe uno de los dos. No, claro, a mí me da miedo porque yo es que parece que siempre estoy tomando partido. Claro. Pero es que hay veces que digo, es que tiene razón uno, ¿sabes? Que se me nota que digo, pues es que no digo tiene razón, pero es que la tiene. Sin querer. O sea, No digo nada, pero... Claro, es normal, es que lo que te ha hecho es para que te enfades, pues es Ya. normal, sí. Pero yo ahí te diría, cuanto menos podáis tomar parte, mucho mejor. ¿Vale? Porque en esta situación de celos es que sin querer, un comentario, una palabra, ya está, asocian. Y dicen, claro, es que tú estás a favor de... Es Es que que todo tú es quieres... culpa mía. Claro. Y es, a ver, no es real, pero ellos lo viven así, y eso es lo que duele, ¿sabes? Eso es lo que... Sí, es que realmente siempre me funciona. regañas a mí Sí. porque soy la mayor, o es que siempre la culpa Sí. es mía, pero es verdad que el otro también es muy listo y va de tapadillo, entonces hace como disimulón. Claro. Y Claro, pero entonces es ellos lo como- perciben así al final. Sí, sí, pero hay veces que te cuesta, o sea, en ese momento, o sea, te cuesta mucho decir, respira hondo, ¿sabes? Y no tomes partido. Hay muchas veces que intento, en plan de, bueno, pues tranquila, no pasa nada, pues yo qué sé, ya Sí, una sí, construcción. Bueno, tranquila, no pasa nada, si quieres ahora yo te ayudo y hacemos otra. Oye, Borja, no le rompas las construcciones a tu hermana, que le ha costado mucho trabajo, ¿por qué no jugamos los tres juntos? Intento un poco, pero hay otros días que digo, pues ala, ¿no podéis jugar juntos? Pues ala, lo guardáis y ya está, a otra Se acabó, cosa, ¿sabes? claro. Sí, sí. Porque no siempre te pilla en el modo zen de decir, No, claro, evidentemente. vamos a estar aquí sí, súper normal. pacíficos todos. Sí. Sí, a pesar de eso, es decir, hay momentos donde dices, oye, no hay opción y me sale, pues porque como tú dices, se tira, hasta aquí hemos llegado. Pero intentar siempre un poco frenar esa situación, porque eso no beneficia. O sea, la cuestión es que, vale, en ese momento ya estás y dices, ya, pero eso no aporta nada. ¿Entiendes? Es decir, que en la medida en que podáis... Bueno, aporta que vaya peor. Ah, bueno, vale, de acuerdo, de acuerdo. Porque al Sí, final los que nos desquiciamos somos nosotros, entonces acabas de meterse en el bucle infinito. es real. Y Sí. entonces es como, ala, pues jugad a otra cosa. ¿Por qué no pintas? ¿Por qué no leemos un cuento? ¿Por qué no? Vale, pero ahí ves es bueno porque desviáis. Sí, intento mandar a cada uno a hacer una cosa. Claro, claro. Aunque jueguen juntos, pero digo, Sí, sí, sí. ¿ellos habéis cansado de jugar juntos? Digo, pues anda, tú, Pero Cristal, tú, ¿por qué no haces dibujo papá? ¿Por qué no leemos un cuento? ¿Por qué, ¿sabes? Y un poco... Pero de alguna manera lo que hacéis es que relajas esa situación, ¿sabes? No siempre Eso está funciona, bien. pero lo intentamos. Bueno, tampoco están ellos siempre igual de receptivos, también Es entra el verdad. cansancio y el día que tengan. Hay días que una cosa te funciona y otros días que Que no. dices no hay manera, porque es que ya pues está agotado, está frustrado, cualquier cosa, pues como nosotros. Hay días y días. Aquí estamos las dos compensadas. Luego os decimos también un trato irónico, ¿vale? Os decimos como medida. Risa, burla ante conductas inadecuadas. La ironía, sabéis que es una forma de poder modificar un comportamiento, una conducta. Es decir, es complicadísimo porque tienes que controlar un montón. ¿Vale? Es decir, es como cuando con un adulto te enfadas y de repente sacas esa parte divertida y dices, ya, pero es que me encantaría poder decir lo que realmente estoy pensando. Aquí pasa igual, es decir, si sois irónicos a veces con los peques, es genial. ¿Vale? Es decir, porque es como de repente descuadre absoluto, es decir, no me regañas, no me dices, ¿vale? Entonces, si podéis utilizarlo, ¿verdad? Que es efectivo. Que el hijo mayor asuma en todo momento la responsabilidad de lo que os hemos dicho, del cuidado del hermano, no lo hagáis, ¿vale? Es decir, a la medida en que podáis evitarlo. No siendo una circunstancia que dices, oye, te tienes que dar cuidado y papá y mamá confiamos en ti plenamente. Entonces sí, porque ahí es como peso absoluto y satisfacción buena para él, porque siente que es realmente una persona de peso. En ese momento sí. Y luego, bueno, competitividad entre hermanos, pues lógicamente, es decir, obviarlo, es decir, los comentarios, hasta podéis, en alguna sesión yo creo que lo hemos dicho, es decir, cuando digáis algo, siempre comentarlo positivamente entre vosotros en familia, decir, oye, si vieras, fíjate, el otro día estuvo haciendo y trató así al hermano pequeño, nos encantó. O sea, comentarios que ellos estén con la antena, porque están siempre con la antena, pero es una forma de que digan, qué bien, papá y mamá han dicho, que cómo he podido hacer esto, ¿vale? O hubo un conflicto, joder, lo resolvieron de maravilla, increíble. Todo eso llega a los peques, ¿vale? Pero como algo ajeno. Sí, pero evitar los comentarios de pues tu hermano ya come solo y tú no, tu hermano se pone la ropa y tú lo tienes desordenado. Pues al final esas comparaciones, esa competitividad que parece que es una carrera a ver quién hace las cosas mejor, pues intentar también. Pero fijaros, son palabras que decimos que no las hacemos con ningún daño, pero dañan un montón. ¿Vale? Es decir, que lo hacemos porque nos sale en ese momento como madres y dices ya, pero ellos lo reciben
como un ataque personal, es decir, comparativa. Y dices, si lo único que le estoy diciendo es que evidentemente recoge, y evidentemente come, y evidentemente se viste, y dices ya, pero ellos lo viven a un nivel tremendo. Es como si dices, en un trabajo te dicen, es que tú no trabajas también como el otro, y dices ya, ¿vale? Es decir, entenderme en un nivel diferente, pero esa es la sensación que pueden sentir, ¿vale? Entonces, tener cuidado, porque aunque parezca que no se daña tanto, sí que deja pulso, ¿vale? Pautas, ahí os habíamos puesto. Ayudarle a identificar las emociones y a gestionarlas, porque a veces yo creo que ni ellos mismos saben qué es lo que les está pasando un poco por la cabeza. Entonces, hablar con ellos, intentar, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? O el año pasado lo decía Alejandra en una charla, ¿dónde te duele? Que identifiquen un poco qué le está pasando a nivel físico y emocional, para que podamos también explicarle o darle herramientas de cómo solucionarle. Mantener las rutinas habituales, procuramos siempre que no tengan muchos cambios. Es como cuando vienen al cole o queremos quitarle el pañal, ¿no? Pues que siempre os decimos que no coincida con muchos otros cambios, o cambio de casa, cambio vuestro de trabajo, de mudanza a otra ciudad, lo que sea. Entonces, pues mantener las rutinas lo más constante posibles. Facilitar también la convivencia entre los hermanos a medida de lo posible, y la privacidad de cada uno, ¿no? Pues si tienen sus espacios individuales, o están acostumbrados a tenerlos un poco más individuales, mejor, o las cositas que solíais hacer con ellos, actividades o cualquier plan que solíais tener a lo mejor más frecuentemente de una manera periódica, pues mantenerlo. Elegir las conductas apropiadas, fomentar la cooperación, esto ya lo hemos hablado, y darle a cada uno su propio sitio y tiempo. Y refuerza también pues, el tiempo compartido entre los hermanos y entre vosotros también. Que bien lo estamos pasando, que bien nos hemos portado, un poco para que sientan también que refuerza su autoestima y que son importantes para vosotros. Favorecer el hecho de la buena relación entre los hermanos, aunque no se dé, ¿vale? Decirlo, oye, qué suerte, hasta vosotros, con vuestro marido, pareja, decir, qué suerte tener los hijos que tenemos, que estamos todo el día con la antena puesta, ¿vale? Pero es como generar entre vosotros un buen vínculo a nivel familiar, y qué bien se llevan, o sea, que comentéis entre vosotros y decir, bueno, qué maravilla, es que hay que ver cómo se llevan los hijos, se llevan genial. Y eso, hacérselo y decírselo a los hijos, decir, oye, qué suerte hemos tenido con vosotros, porque es que es una maravilla, es que sabemos que hay otra familia que, bueno, los chicos, madre mía, si veis lo que nos dicen a papá y a mamá, es terrible, y en cambio vosotros, jo, qué bien os lleváis. Es decir, generar lo que vosotros de alguna manera queréis, en vez de decir lo que realmente veis, ¿vale? Porque cuando decimos lo que vemos, lo que hacemos es que reforzamos, no retiramos, María, ¿vale? Entonces eso lo comentábamos, con lo cual hacerlo, ¿vale? Y eso es súper importante, pero sin querer a veces nos sale la realidad, que es como, esto que está pasando, y dices, no, eso es para vosotros, ¿vale? Hacia ellos no, tiene que ser una realidad totalmente distinta. Si queremos cambiarla, cuando no pasa nada, pues no pasa nada, pero si no es una realidad buena, hay que modificarla, y la modificamos. Una cosa importante, los celos los generamos los adultos, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, evidentemente hay un personajillo que aparece, pero los celos son nuestros. Es decir, los que podemos aplacar esa situación y regularla y canalizarla bien somos los padres. En un momento dado, los causantes de una situación que no cambie, como todo. O sea, que los hijos están ahí, pero se van haciendo en función de nuestra forma de actuar, ¿vale? No hay sentimiento de culpabilidad, simplemente es decir, hay que estar pendientes, hay que observar y hay que analizar los comportamientos de ellos. Y en función de eso tenemos que ir, pues bueno, modificando y regulando, ¿vale? No sé qué me acuerdo ya de quién era. Nada, sin problema, aquí estamos. Bueno, es que creo que lo hemos visto un poco todo, que hay un trato diferente, pues el hecho de que ahora pues tenga que estar más pendiente de un hermano más pequeño, pues porque tengo que estar dándole el biberón, tengo que estar dándole el pecho, bañándole, al final es también más asistencial, pues explicarle los motivos, el por qué, pues porque es más pequeño, porque requiere este tipo de cuidados, contigo haré otra cosa. Darle a entender, intentamos que no dé por hecho que él está en un segundo plano, que no porque ahora haya otra persona que requiere estos cuidados más físicos de nosotros, él es menos importante. O sea, esto creo que es importante que se lo expliquemos, aunque a veces pensemos que no nos entienden, sí que nos entienden, explicarlo un poco con palabras para ellos y que pregunten y todo lo que quieran, pero sí explicarlo. A veces damos por hecho que, bueno, pues como no nos van a entender, pues gestionamos los celos de otra manera, o cuando los vea pelearse, o ya está, a veces no tienen por qué pelearse, simplemente pues son más reprimidos
o se sienten menos o menos importantes y están más tristes y no tiene por qué manifestarse pues, con alguna conducta agresiva o de rechazo o llanto o rabieta. Entonces intentamos también estar pendientes ahí de su estado un poco emocional y sobre todo hablar mucho y explicárselo por muy pequeños que sean, que más o menos nos van a entender. Evita involucrarte en sus conflictos, que esto lo ha dicho antes Lourdes, evitar pues tomar partido por alguno de los dos, pues también un poco que ellos se gestionen y además también les ayuda a ser más resolutivos y más autónomos. Bueno, un poco pues cuando ya veáis que algo se sale de madre, si se van a pegar o algo un poco más peligroso, pues sí, ahí actuamos rápidamente. Entonces intentamos también no regañar al niño, no hacerle sentir culpable, sino un poco solucionar el conflicto que les ha llevado a pelearse o a esas conductas. Pero no hacemos pues eso, los típicos comentarios de esto, no le hagas esto a tu hermano, ¿qué tal? Esos comentarios son matadores, ¿sí? O sea, tener cuidado, porque llegan, generan efecto. También os diría, o sea, que ahora mismo en situaciones de celos, cuando veáis problemas con los hermanos, en momentos buenos decir, oye, ¿qué te parecería si tu hermano desapareciera? Si Mía se fuera, si Hugo no estuviera, o si la hermana mayor, o si Borja, o si en un momento dado Oli o el pequeño, decir, ¿cómo estaríamos en casa? O sea, plantear una situación de retirada de un personaje en un momento dado y es como, pero te das cuenta, fíjate, y lo que nos ha aportado, y lo que tú has podido aportar, y cómo nos sentiríamos, las emociones, trabajarlas un montón, ¿vale? Es decir, en un momento dado de tensión, ¿y cómo te has sentido? ¿Estás triste? ¿Y por qué estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sientes? Porque el hermano en un momento dado percibes que papá y mamá estamos con él, ¿qué sensación tienes? ¿Vale? Es decir, trabajar mucho la parte emocional, porque es donde realmente podéis vosotros luego canalizar y modificar, ¿vale? Sí, muchas veces cuando todavía no ha nacido, ellos están muy contentos porque se piensan que van a ser un niño grande como ellos y van a poder jugar. Y luego cuando ven que es un bebé que solo duerme y hace pipí y caca, pues ahí ya aparece, no me gusta tanto, cuando ya crezca en todo caso. Pero sí, ellos al principio sí, ay, qué contento voy a tener un hermanito, voy a jugar. Y luego cuando ven que no van a jugar porque no es mayor todavía, pues ahí es cuando le viene un poco pues más el bajón y más los celos. Ventajas, podéis hacer dinámicas en casa de ventajas de tener a los hermanos. Es decir, qué cosas positivas aportan los hermanos a nivel de casa, todos. Tú aportas esto, ¿vale? Entonces ven que son necesarios todos dentro del núcleo familiar, ¿vale? Entonces eso también es bueno, es una forma de que ellos sientan que todos los personajes de casa forman parte de esa familia, ¿vale? Y que no hay que retirar ninguno, porque normalmente cuando hay celos lo que hacen es que esté fuera, o sea, que se vayan. Claro, y te iba a decir, digo, si le dices qué pasaría y te dicen, oye, claro, solucionado, es decir, de alguna manera se ha quitado el problema y dices, no puede ser, o sea, realmente está aquí y tiene que compartir con nosotros. Pero sí que es verdad que cuando las situaciones son así, o de nacimientos o conflictos, es como que se vaya, ¿vale? Y si se va, y dices, ya, y si se va, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde podéis reforzar esa parte positiva de qué aporta, cómo nos sentiríamos. Yo me estaría triste, es decir, siempre involucraros vosotros, papá y mamá estaríamos tristes, y el hermano o los personajes, y fíjate, ¿qué haríamos? Y lo que él hace, o lo que tú le puedes enseñar, no lo podrías hacer. ¿Sabes? Entonces ahí es cuando él para y dice, anda, no, forma parte de casa, ¿vale? Pero que si no son drásticos, o sea, son drásticos, ¿eh? O sea, sí, yo sé que muchos van a decir, pues no pasaría nada, si fuera. Pero creo que hay que jugar con eso, como Sí. vale, tú a lo mejor te sentirías bien, pero mi mamá y papá, que también entiendan que pues, también tenéis vuestros sentimientos y que si vosotros tampoco estáis bien, pues tampoco vais a poder estar bien con él. Vale. Que de todas formas esto, fíjate, os decíamos celos entre hermanos, aunque realmente el tema era celos entre hermanos, pero el tema de parejas, por ejemplo, muchas veces en situaciones ahora mismo que eso está más o menos normalizado, es decir, en el momento dado de una separación aparece un personaje nobiliano, digo, con hijos, ellos sienten celos, ¿vale? Es decir, los celos aparecen igual de ese personaje que es como, me absorbe a mamá, ¿vale? Es decir, mi mamá está compartida, y dices, mamá es mía, además es posesión, mi mamá es mía y tú qué haces aquí, entonces aparecen conflictos familiares como consecuencia de un personaje que ellos no pertenece y dices, hay que de alguna manera implicarle dentro también de ese núcleo familiar. Es decir, también eso sería a lo mejor otro tema, pero quiero deciros que esos celos surgen exactamente igual, ¿vale? Y es igual de doloroso, o sea, tan doloroso es los celos entre hermanos como los celos cuando un personaje se va, desaparece y aparece otro personaje. Es como, esta persona es mía y entonces asumir que vuelves a compartir cuesta muchísimo. Bueno, aquí sí os habíamos puesto unas investigaciones que se han hecho donde realmente
los traumas infantiles, y eso lo decimos analizando nosotros cuando tenemos a veces las entrevistas con familias, se generan depresión, ansiedad y baja autoestima a largo plazo. Es decir, todo, y os poníamos bajo igual, traumas de la infancia, proyectamos en nuestras relaciones en la vida adulta y tienen consecuencias a largo plazo a la hora de cómo relacionarse el día de mañana. Yo os digo, a ver, yo os cuento un caso personal, ¿vale? Yo tengo una hermana y mi hermana, por ejemplo, yo tenía una tía, ya no la tengo, pero me acuerdo que una de las cosas que yo comentaba es, ¿tiene favoritismo por mi hermana? Pues porque simplemente cuando yo quedaba en casa de mi tía, esa persona, o sea, mi tía se dedicaba a ella y yo decía, ¿y por qué a mi hermana? Y sentía, o sea, sabéis que eso son sensaciones, ¿vale? Es decir, la sensación de, le interesa más mi hermana que yo, o sea, había un trato especial y decía, yo no he hecho nada, y veías el favoritismo por comentarios, porque le preparaba una comida especial, porque yo llegaba y decía, yo me quedo de un lado y entonces mi tía, ¿entenderme? Es decir, y son cosas que hemos sentido. ¿Qué os pasa a vosotros? Poneros ahora en el plano de adulto, ¿vale? Es decir, cuando pasa el tiempo, sobre todo situaciones a veces entre los hermanos, si sois varios hermanos, de decir, hay rivalidades entre los hermanos y esas rivalidades muchas veces, si echáis marcha atrás o formas de actuar, vienen de cuando la infancia. Es decir, ¿qué ha pasado cuando eres pequeño? ¿Qué pasaba cuando estabas en casa? ¿Qué pasaba como mi papá? Es decir, ¿cómo era la relación? Y eso, a medida que creces, tú tomas un papel o tomas otro, pero eso sigue estando ahí, ¿vale? Y las relaciones en la adolescencia exactamente igual, es decir, tienes celos de un compañero de clase o en un momento determinado esos celos se trasladan a las relaciones de tu pareja, ¿vale? Es decir, que lo que son celos como tal, o sea, es un estado emocional que si no se ha ido de alguna manera tratando y regulando, al final acaba pasando factura, ¿vale? Con el tiempo, entonces... Sí, yo quería decir también, imagino que vuestros hijos tienen distinto carácter todos, y muchas veces creo que pecamos de las personas que vemos como más fuertes o más serias, que son menos sensibles, digamos, no sé, que nos entendemos todos, aunque no me gusta usar esa palabra porque al final sensibles somos todos, ¿no? Pero como a lo mejor, pues eso, que le gusta menos el contacto físico, que son más bordes. Pensamos que son más fuertes emocionalmente y que tenemos que atender más a aquella persona que tiende más a llorar o que demanda más la atención, que es menos independiente, y no, esa persona que aparentemente es fuerte y que nosotros le hemos puesto la etiqueta de más fuerte y no necesita tantos cuidados, también los necesita, lo que pasa es que no sabe pedirlos. Sí, que a lo mejor se ha puesto la coraza, Claro. pero en el Sí, fondo entonces, está reclamando igual. Exactamente. igual. Sí. Sí, sí. Entonces, pues eso, también tenerlo en cuenta y esa visión, porque probablemente pues tengáis niños con personalidades muy diferentes y cada uno tiene sus necesidades. Pero es eso, observar, muchas veces como padres, o sea, no dar por hecho ciertas cosas, no. Es decir, hay que ir analizando porque a medida que va pasando el tiempo, ellos están ahí pero van cambiando, ¿vale? Vosotros tenéis que ir viendo cómo ellos evolucionan y qué necesidades tienen y cómo en un momento dado actúan e interpretar a veces, es decir, mensaje no verbal, pero es un poco cómo están y a partir de ahí tenéis que ser vosotros los que vais llevando la situación. ¿Vale? Porque pueden no decir nada, lo dicen Carmen, es decir, a veces es como, pues es un escudo y dices, no, esa persona realmente le está pasando francamente mal, vuestros hijos en un momento dado necesitan y no dicen nada, ¿vale? Y son más débiles. Sí, hay niños, bueno, y personas adultas que les cuesta mucho pedir ayuda, que se sienten a lo mejor menos porque se sienten más inseguras y les cuesta mucho porque es como si un signo de debilidad, y entonces creo que a esas personas es donde más tenemos que poner el foco porque no te lo van a pedir. Entonces, pues estar un poco pendientes y alertas a todas las señales, que al final mejor que vosotras nadie conoce a vuestros hijos y sabéis un poco dónde poder intervenir. Y dinámicas familiares, hacer, o sea, de sentaros, de hablar entre vosotros, de decir, jo, qué estupendo, qué bien estamos, cómo os lleváis entre manos, a ver, cómo os veis vosotros, es decir, intentad siempre entablar ese tipo de conversaciones, os lleváis bien, mal, cómo veis vosotros esa relación entre vosotros, os queréis mucho, poco, es decir, intentar que eso salga, porque en la medida en que lo planteáis, eso empieza a explorar, ¿vale? Y a partir de ahí podéis vosotros recoger información de los hijos, si no es lo que también vosotros veis, pero dices, ya, ¿y ellos? ¿Ellos en qué momento están solos y hablan y realmente esa relación es buena? O plantearla, ¿vale? Que directamente, oye, un día vamos a hablar, venga, ¿cómo os lleváis? ¿Qué tal? Pues hacerlo, ¿vale? Porque eso os puede aportar y os puede nutrir. Entonces esto, de verdad, o sea, que nosotros decíamos, la sesión de hoy de los celos es importante, sí, pero es muy importante, o sea, desde el campo de nuestro psicológico, de verdad, que dices, a largo plazo, cuando hay celos y esos celos no se cubren, eres mayor y yo os digo, o sea, historias a veces de hermanos, lo sabéis, que se llevan mal, ¿vale? Pues porque de pequeños había una rivalidad entre ellos, ¿vale? Y eso hasta en un momento dado de trabajos o de empresas puede surgir,
precisamente esas rivalidades entre los hermanos, pues porque de pequeños han sentido que uno era más que otro, porque en casa había una serie de diferencias que dices, cuando creces es como, ahora yo soy el que voy a llevar la voz cantante en mi sentido y ahora voy a dominar. Y dices, qué pena, porque todo eso viene de atrás, ¿vale? Entonces intentar, que es algo que dices, bueno, los celos, no, esto tiene mucho meollo, ¿vale? Por eso os decía que si esto de alguna manera no se va regulando, deja residuos, ¿vale? A nivel personal. Y hay gente que dices, quiero deciros, hasta vosotros me lo decís, yo no tengo celo de nadie, es decir, ojalá, y envidia de nadie, es decir, los celos están relacionados con las envidias, ¿vale? Es decir, qué estupendo, es decir, elogiar, intentar vosotros transmitir el elogio hacia los demás, decir, oye, qué suerte. La envidia sana, en vez de la insana, es decir, jo, qué suerte tienes, Claro. qué bien. Sí, de verdad, porque eso a nivel social, luego, a nivel de clase, de compañeros, es que eso se traslada, es decir, que luego la gente no es capaz de decir qué suerte tienes de tener un compañero, jo, qué genial, me dicen, ¿y ese por qué lo tiene y ha sacado eso y yo no? Y dices, no, todo lo contrario, elogiale. O sea, qué suerte tienes de tener un compañero así, pero eso son dinámicas que tenemos que trabajar desde casa, ¿vale? Que vean que nosotros hacemos ese tipo de comentarios, porque eso al final ellos lo traen y dicen, oye, qué suerte. Y desde el punto de vista de que vosotros os vean que no, oye, da igual, si alguien tiene más, menos, hace un comentario, no pasa nada, no le importa, estupendo, claro que siempre hay gente mejor, claro que, es decir, que os vean en ese tipo de posturas, porque todo eso lo que hace es difuminar celos y difuminar envidia, o sea, celos y envidia van solapados de la mano. ¿Vale? Hay veces que los celos son de los hermanos, pero hay veces que son envidias con los amigos Sí, que generan lo sí, mismo. Totalmente. En plan de que es que suerte o que tal, que mi amiga fulanita siempre tiene. ¿Sabes? Y por ejemplo, en la adolescencia eso es bestial. O sea, que en el cole lo vemos, es decir, relaciones entre compañeros, pero por temas de celos. Es decir, de que tienen envidia, o sea, son celos, pero son envidias. Realmente, es decir, están unidos. De que esa persona está con alguien y a mí me gustaría ser, ¿sabes? Y todo va relacionado también con la parte de autoestima. Eso O va a sea, decir yo también mucho de inseguridad, porque al final muchas de las envidias entre adolescentes es como tienen envidia de esa persona que tiene un carácter más líder, más atrayente. Sí, al final se están comparando. Claro, con el exactamente, Sí. se están comparando y a mí me gustaría ser así o me gustaría que poder relacionarme así con la gente o tener ese poder de conexión y al final es una falta de seguridad y autoestima, por eso os decíamos también a reforzar su autoestima y su seguridad porque es que al final es la base de todo lo que estamos relacionados. y cada uno de nuestros hijos es como es decir, jo, qué suerte tiene Nico, y qué suerte tiene Mía, y qué suerte tiene Javi, qué suerte tiene Hugo, o sea, afianzar de cada uno de los hijos lo que son, de cara al otro hijo, ¿vale? O los otros hijos, es decir, qué suerte tenéis de ser como sois. Genial, es decir, que no digan, es que tú eres y yo no, no, tú eres así y tú eres así. Fantástico, que nosotros tenemos papá y mamá, ¿vale? De teneros a vosotros dos, que es que nos complementáis, ¿vale? Porque eso... Y sobre todo aceptarlos como son. Hay cosas que se pueden pulir y cambiar evidentemente. Por si tengo un niño destroyer, pues voy a intentar que no me destroce la casa. Pero que es más movido, que a lo mejor es menos cariñoso, pues hay que aceptarlos también como son y no como nos gustaría que sean. Cada uno tiene su personalidad y seguramente vuestros padres también os habrán dicho, me hubiera gustado que fuera de esta manera o que hubieras hecho esta cosa. Y hay que aceptar como ellos son. Y que todos tienen algo, o sea, yo digo, Hugo es un amor, ¿vale? Es un bichín, pero es un amor. Entonces dices que ellos sientan esas cosas bonitas que tienen cada uno, hacerles sentir, es decir, valoración de, ¿sabes tú lo bueno que tienes? Tienes esto, esto y esto, y el hermano, esto y esto y esto y tú, y luego, o sea, poneros vosotros también, oye, y papá y mamá, ¿qué tenemos? Venga, decirnos qué cosas tenemos nosotros, ¿vale? Es decir, generar, es que eso es familia. ¿De acuerdo? Pero eso es importante porque no se generan envidias y de alguna manera cada uno es como es. Y es verdad, es decir, son como son, punto, ni mejor ni peor, pero sacar lo positivo, ¿vale? La parte buena, la parte fuerte, los puntos fuertes que tiene cada uno, pero eso se lo tenéis que decir vosotros, porque muchas veces ellos no lo perciben. Perciben lo que tiene el otro que no tengo yo, lo que tiene mi hermano que no tengo yo, lo que es mi hermano y yo, y dices, vale, y tú tienes esto y es estupendo. Y eso se lo tenéis que decir, porque hay un momento que dicen, pues es verdad, que es lo que dice Carmen, autoestima, seguridad, vale, yo soy así, mi hermana es así, perfecto, y no pasa nada. Estupendo, mi hermana es de esta manera, mi hermano es de esta manera y yo soy así, ¿vale? Y eso ya no genera envidias, es como, cada uno sois diferentes, papá y mamá lo saben, pero estamos súper felices de cómo sois, ¿vale? Y de verdad que influimos nosotros muchísimo en el tema de los celos, muchísimo, ¿vale? Tenemos la llave, ¿de acuerdo? Para generarlos o para, bueno, saber que están ahí, pero de alguna manera irlos llevando. Para poder gestionarlos lo mejor posible, hay días y días. Hay días y días, pero eso como cuando decíamos de la conducta, pues hay momentos que estamos súper relajadas y dices, respiro y genial, o hay momentos donde dices, ahora te hago, te sujeto el cuello, adiós, te zarandeo y dices, he hecho mal. Vale, la próxima vez me lo pienso,
pues es normal, es que somos humanas, ¿vale? Igual que los padres, pero dices, a lo mejor nosotros tenemos como madres una carga diferente, distinta, y dices, en un momento dado nos puede más el momento, la tensión, el cansancio, y reaccionamos, ¿vale? Podemos reaccionar una vez, no podemos reaccionar de forma continuada, porque eso al final generamos conductas negativas. Pero bueno, ¿nos lo podemos permitir? Sí, permitirnos. Bueno, y aquí, mira, os hemos puesto un vídeo que también nos ha parecido, no sé, bonito, ¿vale? Que lo escuchéis. Nos ha gustado. Pensamos que aportaba. En mi vida como madre, las escenas más duras que he vivido han sido las escenas de conflicto entre mis hijos. Son durísimas estas situaciones para unos padres. El principal problema o la principal dificultad es que el niño quiere tu mirada solo para él. Está muy bien que tenga una hermana, a veces comparten cosas maravillosas, pero si mi madre es solo para mí, muchísimo mejor. Pero mi madre a veces es para mi hermana. Y ahí es cuando mis emociones tan complejas me juegan una mala pasada. Porque a mi hermana la quiero, pero también la detesto. Porque me está quitando la mirada de mi madre, que la quiero solo para mí. Lo primero que hacemos en Relájate y Educa es intentar comunicar a los niños lo que les ocurre. Poner en palabras lo que sienten, tengan la edad que tengan. Pero claro, ¿cómo le dices a una niña de 2 años, de 3 años, que tiene celos de su bebé, del hermano bebé? ¿Se puede decir? Nosotros usábamos en mi casa el lenguaje, hablábamos de hadas. Y decíamos, es que veo que cuando estoy dando de mamar a tu hermana, vienen las hadas de quitar el chupete, las hadas de romperle el cuento, las hadas de dar una patada a mamá, lo que hagan los niños. Lo bueno de usar un lenguaje simbólico, metafórico, es que las hadas vienen y se van. No es eres celoso, es tienes ganas de hacer esto que haces, pero eso se te va a pasar. ¿Cómo se le pasa? ¿Qué podemos hacer para que estas hadas se vayan antes? Porque la verdad es que nos lo hacen pasar un poco mal. Y le damos alternativas. ¿Qué te parecería si te quedas aquí conmigo leyendo un cuento y en cuanto tu hermanito termine de mamar, lo leemos juntos? ¿Qué te parece si en cuanto yo termine, hacemos este plan que tengo preparado? Estamos nombrando la dificultad del niño y le estamos dando algo de nuestro amor. Ahora mismo no puedo darte ese amor que tú necesitas o esa mirada. Tienes que esperar un poquitín, pero te la voy a dar. Y les enseñamos a los niños qué pueden hacer cuando tienen esa emoción fuerte, negativa, y no les estamos juzgando. No les decimos qué malo eres, cómo no quieres a tu hermano, y tampoco les decimos lo que tienen que sentir. Porque muchas veces un niño nos dice, hubiera preferido que mi hermano no hubiera nacido. Yo estaba mejor cuando era hijo único. Ojalá se muera mi hermana. Y los padres sentimos que nuestro corazón se encoge, lo pasamos fatal y le decimos al niño, pero tú a tu hermano le tienes que querer. Pero yo no puedo obligar a nadie a que quiera a otra persona. Y no puedo determinar los sentimientos y las emociones que va a tener mi hijo. Cuando mi hijo tiene estas emociones, yo tengo que ponerles un poco de sordina, tengo que contextualizarlas. En este momento, a este hijo mío le sobra el hermano, pero a lo mejor dentro de 10 minutos ya no. No son pensamientos y sentimientos definitivos, son puntuales. Y yo eso, el adulto, lo tengo que saber. Y tengo que hacer un ejercicio de traducción. Cuando mi hijo me dice, ojalá mi hermano no hubiera nacido, lo que tengo que pensar es, en este momento necesito la mirada de mis padres solo para mí. En este momento me sobra mi hermano. Pero ojo, es en este momento, no es algo definitivo. Es muy útil que los niños puedan vivir en la fantasía lo que no tienen en la realidad. Ah, ¿te gustaría que tu hermano no hubiera nacido? Claro, porque es que si no hubiera nacido estarías todo el rato con papá y mamá, no compartirías habitación, el pastel sería entero para ti, podríamos hacerlo todo juntos y se puede construir un universo ficticio muy exagerado, sobre todo lo tiene que construir el niño o la niña, aunque tú le des el pie, donde vive una realidad que no tiene en realidad. Esto les ayuda muchísimo, porque pueden procesar lo que les ocurre sin necesidad de vivirlo en la realidad. Bueno, pues yo me imagino que no existe mi hermano y de alguna manera mis emociones se apaciguan, se tranquilizan. Además, como en realidad los niños lo que necesitan es más del adulto, de los adultos, vamos a intentar darse. Vamos a darles amor incondicional. Vamos a pasar tiempo con cada uno de los niños, si se puede, de manera individual. El mayor tiempo posible. Cuando tienes
2, 3, 4 hijos muy pequeños, pues va a ser poco. Pero todo lo que puedas lo tienes que dar a cada uno. ¿Para qué? Para que sientan que tienen ese vínculo. Y también nos cambiamos las gafas. Esto es algo que muchos padres han aprendido a hacer, hemos aprendido a hacer, yo también, porque muchas veces hay cosas que rechazamos de nuestros hijos, que no nos gustan, y ellos lo perciben. Claro, es que valora más a mi hermano que a mí, porque hay cosas mías que no le gustan. Y muchas veces cambiarse las gafas y ver a ese niño que tiene aspectos que no nos gustan tanto, o con los que no conectamos por las razones que sean, se pueden convertir en cosas positivas. Imagínate que tú, una de tus hijas, es introvertida, un poco tímida, discreta, y tú a veces piensas, ¿y si fuera más echada para adelante? O ¿y si fuera más dicharachera? Pero si te cambias de gafas, vas a ver a una niña observadora, reflexiva, con un gran mundo interior, que probablemente tiene cosas muy importantes que ofrecer a los demás. Y en el momento en que tú empiezas a apreciarla de esta manera nueva, te vas a dar cuenta de que esa niña tiene un montón de tesoros, que los cuida, los protege, están ahí. Y tú con tus gafas nuevas lo vas a saber ver y se lo vas a decir, se lo vas a comunicar. Tal vez no diciéndole qué cualidad tienes, pero ella lo va a percibir, que tú la valoras, que es una niña que tiene valía. Y si la niña vale para ti, ya no compite tanto con la hermana, porque siente que tiene esa mirada enriquecedora de sus padres. Vale, que es un poco lo que os hemos ido transmitiendo como también para que veáis. Y mirad, luego os hemos puesto libros, o sea, lo que siempre os ponemos, una serie de libros, una serie de cuentos que son también que podéis entrar, son interactivos, ¿vale? Es decir, que de alguna manera pinchéis y bueno, aparece el cuento, que también es... Estos son los cortos, ¿no? Sí, esos son los cortos, perdón. Hay 2 mini cortos en YouTube que lo podéis también como Sí. un audiolibro, pero con imágenes. Cuentos, también en este enlace hay otra lista de cuentos diferentes que no son estos de aquí. Sí, ahí tenéis ahí como 21 cuentos súper chulos, ¿vale? Eso para para verlo la Cambalache y Sí, está sí. muy bien. Para verlo con ellos. Sí, ¿vale? para verlo con ellos. Y esto con libros más ya para nosotros, para los ¿vale? adultos. Como Los libros están padres. enfocados a las familias, pues tienen ciertos recursos y orientaciones que pueden venir bien a entender y a actuar. Y luego con los cuentos para verlos con ellos. Vale. Y en principio, pues nada más. Aquí habríamos Gracias. terminado, ¿vale?